Hola, ¿cómo les va? Muy buenas tardes, noches. Bienvenidos a una emisión más de esto que dimos en llamar con Eduardo Políticas de Estado. ¿Cómo le va? Muy bien, buenas tardes, noches. Me alegra que a usted siempre le va bien. Siempre optimista, hay que Usted empujarlo. ve la mitad del vaso para arriba. ¿Qué quiere? No, bueno, veo la de mitad para abajo, la que está llena. la que está llena, está bien. Muchos mensajes, la semana pasada le voy a pasar a Marcelo los nombres, después voy a leer algunos, sobre todo uno que tuvo que ver, mucho abogado, Sí. Evidentemente. Sí, la caja mucho abogado para el doctor Burke y mucho común de pueblo para Carlos Rosansky. Bien. ¿No? Todo el tema ese de Checolás, de Julio López. Bien. Realmente ha sido... Bueno, fue un programa fuerte, ¿no? Sí, fue un programa interesante. Realmente interesante. Está mal que hablemos de nosotros. No, está bien que hablemos nosotros, el programa sale cada día mejor, una joya. Pero tenemos que ir a la radio, Sigal. Sí. Busquemos una radio y avancemos, así convertimos política de Estado en un multimedio. ¿Usted quiere que yo reviente como trabajo? A usted le sobra paño, Sigal. Paño, pinta y labia y plata. Tiene todo, Sigal. ¿No? ¿De qué se ríe usted? No tiene eso. Sí tiene. ¿Vio? Mi mujer dice que sí. Bueno, yo no hablo de política en este programa. Habla usted. Se fue Batakis a Washington. Se entrevistó con Kristalina Georgieva. Y al otro día salieron en los medios diciendo que el FMI estaba descontento con la política económica argentina. ¿Eso se llama más ajuste? Yo pensé que me iba a preguntar si iba a volver en avión o de rodillas. Eso lo dijo usted, yo le dije que de política no hablo. No, mire, la verdad, quiero esperar tener toda la información del viaje, ¿no? Me parece que lo que hubo es una presentación de la ministra frente a las autoridades del fondo, darle tranquilidad con la idea de que va a haber una continuidad, cosa que a mí no me pone muy contento, le digo francamente, pero hay un compromiso país, hay un compromiso de Argentina asumida con el fondo y me parece que lo que la ministra necesitaba era reafirmar eso. Lo que creo que la ministra se ha encontrado, como dijimos en algunos otros programas, con una situación económica y sobre todo de reservas mucho más limitada que lo que se presumía que ya era difícil. Entonces, acá tenés dos opciones. O vas produciendo un mecanismo de recuperación de los dólares de un comercio favorable a la Argentina, o queda en un circuito de silobolsas que han sido famosos en estos días, la soja encerrada, bien encerrada, digamos, ahí y custodiada por expertos, y un país que está galeando y que necesita recursos del Estado para generar una política de mayor activación de sectores productivos. Creo que el campo está especulando fuerte, se le están dando señales en estas horas de un dólar diferenciado, el dólar soja, 30... Ya salió Grobo Copatela a decir que no alcanzaba. Eso es lo que le iba a decir. Vuelvo a la famosa frase que venimos repitiendo en los últimos 3 programas. Le hablan con el corazón o con la razón y los muchachos le contestan con el bolsillo. Entonces, me parece que hay que dejarse de ingenuidad en este tema. Me parece que el Estado, si existe, tiene que regular entre los que más tienen y los que menos tienen. Y si los que más tienen se resisten, el Estado también tiene muchas políticas, porque ahora van a sembrar nuevamente y seguramente van a ir a pedir créditos al Banco Nación, provincia, ciudad. No, pero primero van a pedir crédito y quieren créditos baratos. Y después ellos especulan en cuándo te doy o no te doy los dólares. Entonces me parece que estamos en una situación de tensión. El presidente Alberto Fernández tiene que definir. O va a resolver las demandas de los sectores populares o
para tranquilidad de los grupos económicos, solamente piensa en ello. Yo creo que un gobierno popular electo, como en el 2019, tiene que pensar en los humildes de la Argentina. Tiene que dar aumento de sueldo, tiene que mantener, como se dijo en estas horas, las paritarias abiertas, hay que generar inclusión social y reactivación productiva. Esa es la responsabilidad. Fue claro, Eduardo. Yo voy a hacer nada más que una miscelánea de recuerdo. Se cumplieron 70 años de la muerte de Eva Perón. Independientemente, no de todas las ideologías, pero independientemente de si son peronistas, si son de izquierda, Evita está por encima. Creo que la figura de Evita está por encima. El mancillamiento que se hizo por el gorilaje vernáculo, dictaduras y no dictaduras del cadáver de Eva Perón, muestra también lo que fue esta Argentina durante muchos años. Siempre repito la misma frase: donde hay una necesidad nace un derecho. Lo dijo recién Eduardo en otras palabras. Si no lo entienden, y me parece que va a haber que tomar medidas más duras. Nos vamos al primer invitado de Políticas de Estado. Bueno, retomamos aquí con un amigo, un dirigente político con fuerte historia también en el movimiento sindical, un luchador por los derechos de los trabajadores. Pero vuelvo al término. A mí me gusta hablar de amigos como quienes vamos a tener en el día de hoy, como Víctor de Genaro. Y con Víctor, yo no sé si él se acuerda, pero nos conocemos hace, no vamos a decir cuánto, pero cantidades y cantidades de años. Mira, quiero recordar un momento que tengo grabado y que por ahí a vos se te pasa. Yo me acuerdo, estábamos en dictadura, vos estabas tratando con Germán Abdala sobre el que quiero que hablemos un rato, estaban tratando de armar una agrupación para disputar el sindicato de la Asociación de Trabajadores del Estado, ATE, y me acuerdo ahora, dos tipos que venían caminando en la Plaza de Mayo, ya era el final de la dictadura, ¿no? Que venían caminando por la Plaza de Mayo, y de pronto los reconocí, nos conocíamos de antes, eran Germán y Víctor. ¿Y qué iban a la Plaza de Mayo un día? ¿Qué iban a hacer en Plaza de Mayo un día jueves? Iban a acompañar a la madre, iban a acompañar la lucha por el reencauzamiento democrático de la Argentina, iban a reclamar por los desaparecidos, iban a reclamar por los presos que había. Bueno, ese es Víctor de Genaro, y así era la dupla, porque en ese momento lo tomábamos como una dupla, de Germán y de Víctor. Así que bueno, un gusto tenerte, Víctor, un gusto tenerte. Bueno, muchas gracias. La verdad que sí. No recuerdo esa imagen, pero debe ser de las cosas que hicimos. Me acuerdo sí que la emoción de haber leído toda tu historia en la voluntad, cuando me tocó presentar ese libro, que realmente ya te conocía, ya era otra historia, hacía mucho que veníamos militando juntos después de recuperar las instituciones de la Constitución en el 83, y la ayuda que ustedes nos dieron en la recuperación de ATE. Y evidentemente hay cosas entrañables. Vos nombraste a Germán, se está cumpliendo un nuevo aniversario en este mes de su fallecimiento. 29 años hace, ¿no? 29 años, 1993. La verdad, un dolor muy grande. A mí me costó hablar mucho tiempo sobre lo que había sucedido, y la verdad que son esas cosas que nos marcan. Vos decías, íbamos juntos siempre, ¿no?
en esa época, entró, yo lo conocí en la agrupación peronista Amado Olmos, antes de ser sindicalista, ya era parte de esa agrupación. Él trabajaba en el sector barrial, yo ya estaba empezando, era el 73, a militar sindicalmente. Después él trabajó en pintura, después entró a minería, y ahí hicimos una tarea de recuperar creando Anusate, con un viejo hombre como Héctor Quagliaro, que fue nuestro paternoster en ese momento, que había sido secretario general de la CGT de los Argentinos en Rosario, en el Rosariazo, nada más ni nada menos, y que nos integró a esa pelea durante toda la dictadura, y que logramos recuperar nuestro gremio, ¿no? Y la verdad que sí, yo tuve la suerte de ser secretario general nacional y él secretario general de la capital, y cuando hacíamos el acto de instalación de él como secretario general, yo decía, no cualquiera puede decir que puede estar feliz por estar asistiendo a la legalización de la Secretaría General de un hermano, de un amigo y de un compañero, todos juntos. Claro. Espalda contra lo que viniera, ¿no? Y porque yo creo que la militancia no se puede concebir sin la amistad y sin el afecto. Así es. Obviamente, Víctor, Germán era un tipo distinto, como persona y como dirigente. A la luz de lo que es hoy el sindicalismo argentino, o lo que fue durante los 4 años de macrismo, me imagino que el contraste es mucho más fuerte, ¿no?, de la figura de Germán. Mirá, los germanes florecen de muchas formas. Los militantes de la clase trabajadora florecen de muchas formas, y hay miles y miles y miles. Quizás él tuvo la posibilidad de emerger y mostrar toda su potencialidad, y en poco tiempo pudo dar con mucha sencillez, con mucha capacidad, con mucha claridad en la tecla de muchas cuestiones, no solamente sindicales, sino esencialmente políticas, ¿no? Hay una cosa que yo recomiendo siempre, cuando fue la pelea contra las privatizaciones, que él jugó un rol muy importante en el Parlamento, ¿no? En un momento explica el peronismo como si fuera la heladera Siam, ¿no? ¿Te acordás de esa heladera? Claro, era un armatoste, estaba todo estructurado, pero vos la abrías en la década de 50 y estaba llena de cosas, llena de comida. Entonces, explicó de una sencillez para explicar las cosas de una manera espectacular. Era muy transparente, absolutamente transparente. Tenía una simpatía. Yo lo que más extraño siempre es, además con el que más discutí fue siempre con él, ¿no? Porque como... suele ocurrir. Claro, discutíamos tan fuerte porque realmente sabíamos que la amistad lo podía contener todo. Vos podías pensar en voz alta, expresar las dudas, y las discusiones eran fuertes, pero lo que más extraño es la risa, nos divertíamos mucho. La verdad que era un tipo que tenía una vitalidad que asombraba, ¿no? Y fue como una llama, ¿no? Evidentemente, y eso es lo que sentí durante todo ese tiempo, que todavía sigue y que uno está impregnado. Y creo que el sindicalismo, en realidad, ser sindicalista es una responsabilidad o un privilegio para algunos de nosotros. Somos esencialmente políticos. Yo primero fui peronista, después fui sindicalista. Germán primero fue del Amado Olmos y después fue sindicalista. Todos somos primero personas, tenemos una ideología y después la expresamos en el campo que uno tiene.
Y ahí sí esa ideología se expresa de manera distinta, con un agravante que nosotros empezamos, y no por casualidad apareció el nombre de Quagliaro, empezamos en una disputa del movimiento obrero donde era combativos contra negociadores, era, qué sé yo, legalistas contra los basistas, eran de alguna manera burócratas contra democráticos. Después del genocidio, después del 76, cuando se ataca a la clase trabajadora en las comisiones internas y demás, a diferencia del 55, donde se dejó a todas las comisiones internas, pero se intervino toda la cúpula, cortándole la cabeza a la CGT y a los sindicatos, en el 76 la dictadura le pegó a las comisiones internas, tenemos dirigentes sindicales desaparecidos, como Jorge Di Pasquale, ¿no? O Atilio López, 132 tiros que le pegaron. Podemos decir eso, pero la represión fue a las comisiones internas, a los delegados, a los activistas, a los militantes, había que terminar ese poder. Y a la mayoría de muchos dirigentes sindicales los dejaron. Y empezaron a ocupar un rol que lo entendimos recién en los 90. Y Germán vio como nosotros, que fuimos la expresión de querer recuperar la democracia, ATE, la CGT, el peronismo, el gobierno, y después se nos cayó todo, y entendimos que hay una diferencia entre el sindicalismo de hoy y el sindicalismo de aquel momento. Hay mayoría, muchos militantes, dirigentes que pelean todos los días por los trabajadores, y hay otros que se visten como empresarios, que piensan como empresarios porque se volvieron empresarios. Es una gran diferencia. Ya no es el problema burócratas contra democráticos. Esto es un sindicalismo empresarial que su poder es la empresa sindical a un sindicalismo que expresa a los trabajadores, inclusive en sus formas más variadas, porque los trabajadores hoy, la mayoría de los trabajadores no somos convencionados. Quiere decir eso, que están fuera de la estructura de un sindicato tradicional de convenio colectivo. Somos precarios, somos desocupados, somos jubilados. Y eso también somos trabajadores. Ese sindicalismo, ahí, por eso la gran división de ese sindicalismo, seguramente Germán estaría en la CTA autónoma, o estaría tratando de buscar la unidad entre la UTEP, la CTA los trabajadores, la CTA autónoma, sí no estaría con todos esos que hoy son empresarios, que son los que vivieron y viven, como no puede ser de otra manera, de una relación con los sectores económicos del poder y los sectores de la justicia, de los sectores poderosos, hegemónicos de la Argentina, construyendo una alternativa diferente. Entonces, hay dos sindicalismos, sí hay miles y miles y miles de dirigentes sindicales que son los germanes, que nacen y siguen naciendo en esta Argentina, que todavía conserva una conciencia de clase muy diferente a otros países. Víctor, la verdad te agradezco, me gustó mucho esta semblanza que estás haciendo. Yo recuerdo a Germán y a vos, por supuesto, como dos tipos que nunca fueron conformistas, ¿no? No es que peleábamos por el sindicato, llegábamos al sindicato, estábamos bien. Estaban conduciendo el sindicato y estaban pensando en cómo transformaban las cosas desde la política. Germán Abdala fue diputado nacional, al poco tiempo de sentirse defraudado, no calculó a ver si me convenía quedarme en el bloque, irme. Enseguida empezó a pensar y a juntarse con otros y armaron el grupo de los 8 y empezaron a pensar y a repensar el peronismo, en cómo se era leal a los ideales originarios. A mí ese es el tipo de personas, de dirigentes, de compañeros que me parece que hay que rescatar, ¿no? No el que llega a un lugar y se queda contento. El que llega a un lugar y sigue pensando cómo es funcional
a mejorar la vida de sus compañeros, de sus amigos, de sus vecinos, del pueblo. Sí, yo creo que es muy importante la disputa por la legalidad. Es muy importante, por la institucionalidad. Por algo aprendimos, por ejemplo, en esa época de la dictadura, nosotros creíamos que podíamos transformar el mundo. Ahora, y queríamos recuperar ATE. Claro. Pero para recuperar ATE y sacar al tránsfuga que había, que era socio de Macera en ese momento, Horvath, ¿no? Horvath, teníamos que recuperar las instituciones democráticas. Claro. O sea, no podíamos recuperar ATE si seguía la dictadura. O sea que estaba intrínsecamente en esa perspectiva. Y claro, nuestra estrategia era recuperar ATE, recuperar para eso la democracia, recuperar ATE, después recuperar la CGT para fortalecer el movimiento obrero, recuperar el peronismo, recuperar el gobierno y decretar la felicidad. Esa era la estrategia, digamos, ¿no es cierto? Y la verdad que en esa década del 80, desde el 30 de marzo del 82 en adelante, vivimos tiempos convulsionados y donde nosotros pudimos colar eso. Recuperamos las instituciones, recuperamos ATE, recuperamos la CGT, recuperamos el peronismo, recuperamos el gobierno y que nos vino todo abajo. La verdad que fue tremendo porque se nos cayó el socialismo a nivel mundial y después de 141 años donde la clase trabajadora teníamos un a dónde ir, aunque discutíamos cómo, se entró en crisis. Llegaron a plantear el fin de la historia, el fin de la lucha de las ideologías. Y en nosotros que veníamos del peronismo, peor todavía, porque tras cartón de lo internacional, lo nacional. Y Germán ahí mostró que su disciplina no es la disciplina partidaria, sino era la disciplina de clase. Y ahí cuando tuvo que optar entre levantar la mano porque su partido decía que había que privatizar y entregar todo, dijo no. Y votó en el Parlamento y se convirtió en uno de los compañeros que levantó la voz en ese tiempo. Nuestro anclaje era la clase, y yo lo siento así, y desde la clase en el pueblo. Por eso fuimos capaces de alentar. Era un tipo muy consciente, además, yo me acuerdo que en esa época le decía a Germán, vamos a tener que empezar de cero otra vez, vos te imaginás, 91. No, Menem había firmado el indulto, nos fuimos de todos lados, nos fuimos al PJ, renunciamos a todo. Y me dice, no, negro, no alcanza con empezar de cero, vamos a empezar de -10. Así que imagínate la conciencia que tenía y la voluntad que tenía. Víctor, te saco un momento de la remembranza de Germán, porque es muy sentido lo que estás contando, para preguntarte si te llegó algún dinero del Panama Paper del intendente Lanús o a los concejales no los habilitan. No sé de qué te reí. No nos habilitan. Pero además, encima de eso, Grindetti hizo aprobar antes que asumiéramos en esta última etapa. Nosotros asumimos en la última elección. Tuve la suerte de ser parte del Frente de Todos. Grindetti está en baja y nosotros estamos acercándonos. Es más, ganamos las PASO, a pesar de que a nivel nacional y a nivel provincial se dio a la inversa, ¿no? Cosa que era raro que pasara eso en Lanús, y perdimos por 2.000 votos. Grindetti está perdiendo en la gestión de una manera muy impresionante, está abandonando Lanús en aras de otras ideas, pero antes de que asumiéramos aprobó la privatización del cobro de las tasas municipales. Y está empezando a hipotecar el futuro de la gente. Y acaba de aprobar entre Gallo y Medianoche un plan urbano, de planificación urbana, que realmente es un gran negociado, pero de miles de millones de dólares para los próximos 5 años, para los sectores
de la construcción y de la venta inmobiliaria en Lanús, transformando Lanús o intentando transformar Lanús no en una comunidad como tiene la historia, la mística lanusense, ¿no? de ser laboriosa, los trabajadores, los clubes de fútbol del barrio, la sociedad de fomento, los sectores con una gran tradición, convertirlo en un barrio donde duerman los que trabajan en la capital, lo que termine siendo un gran negocio inmobiliario y no realmente una comunidad como la que sentimos los lanusenses. Por eso todo su equipo es de capital. El gran jefe de gobierno es un tipo que vive en Puerto Madero, también Grindetti vive en Puerto Madero, ¿no? Antes vivía en Caballito, viven en Puerto Madero, y todo su equipo es esencialmente de capital. ¿Por qué? Porque esa expansión que está produciéndose es la expansión del negocio, es la expansión de una visión de la sociedad que viene, que no tiene nada que ver con el rescate de los valores, esto que estábamos hablando, de la amistad, de creer en la comunidad colectiva. Yo vivo en el mismo barrio donde me crié, en el mismo lugar. Acá la seguridad eran los vecinos cuando yo era chico. Hoy tenés que poner reja, tenés que andar cuidándote, y Kraver, que es ese personaje kirchnerista, ¿no es kirchnerista, Kraver? No, déjate joder. No, fue yo lo conocí, yo lo invitaba al programa cuando era kirchnerista, Kraver. Bueno, por eso digo que es un oportunista en ese sentido. Fue muchas cosas, ¿no? Pero hoy es un hombre que se dedica a mostrarnos policías en acción por las redes, ¿viste? Hace todo el día, está de Rambo y trata de mostrar que ese es lo esencial. Yo creo que estamos en un momento en donde hay una disputa cultural muy importante. Víctor, mira, la verdad que da para hacer muchos programas con vos. Lamentablemente el tiempo nos raja, no digo, pero ¿sabés qué? La vamos a seguir. Sí. La vamos a seguir. Bueno, sí, seguro. Sí, con todo gusto. Yo te agradezco porque trajimos a Germán, ¿no? Y cuando uno lo trae a un compañero como Germán, sigue estando vivo. Y él decía, termino con esto en su último discurso, que a mí me dio vuelta mucho la cabeza, decía, a mí no me va a matar el cáncer, sino la incapacidad en nuestro pueblo de hacer las transformaciones que tenemos que hacer. Bueno, lo entendí casi como una coyuntura, y en realidad después lo empecé a madurar mucho, y es cierto, la historia la escriben los que ganan. Traer a Germán hoy es porque nosotros recuperamos esa mística, y que vivan los germanes y todos nuestros 30.000 desaparecidos y todos los luchadores por una sociedad diferente es realmente el día que podamos ganar y construir una sociedad distinta. Si es gracias, Víctor. No existimos. Chao, gracias. Gracias a vos. Bien. Fuerte para mí. Y sí. Si no se hacen las transformaciones, no hay salida, ¿no? Así es. Vamos a un cortecito. Así que usted no sabía que Kraver era kirchnerista. No, si lo conozco de potrillo. La conoce, yo también, al taekwondista, karateca. Bien, vamos al video de Puertos de la Plata y seguimos de esta forma con el programa. Bueno, buenas tardes, Eduardo y Ariel. Bueno, hoy al aire libre, un día de un sol impresionante aquí en el Puerto de la Plata, en este paisaje que a la vez es un ambiente fenomenal. De eso quería hablar precisamente. El 14 de julio en este puerto fue lanzado el Plan Ambiental Portuario. Este fue un emprendimiento, o es un emprendimiento en el que estamos empeñados los puertos de la provincia de Buenos Aires, los puertos públicos de la provincia de Buenos Aires, a partir de un acuerdo entre el Ministerio de Ambiente y el Ministerio de Producción de la provincia de Buenos Aires. Y bueno, básicamente consiste en articular medidas para tener una protección coordinada de las cuestiones ambientales. Un desarrollo ambiental popular, que es la línea que estamos siguiendo desde este gobierno.
Ese desarrollo ambiental popular básicamente implica que tenemos que intervenir necesariamente en la naturaleza para producir, para desarrollar, para generar trabajo, pero tenemos que hacerlo de una manera responsable. Este puerto tiene impresionantes ventajas en ese sentido. Tenemos un ambiente natural que nos rodea que, como ustedes verán, es fenomenal. Y además, yo digo que tenemos una particularidad. Nuestro canal de acceso atraviesa la isla Santiago y la isla Paulino. Pasa entre medio esas dos islas. Esas dos islas son dos pulmones verdes, dos reservas ambientales que nosotros trabajamos permanentemente para preservarlas y para intervenir de una manera muy cuidadosa y muy decorosa sobre esos espacios. De alguna manera, esos dos pulmones que nosotros debemos mantener con salud permanentemente nos hacen una especie de colchón respecto de lo que es nuestro desarrollo productuario hacia el interior del río. Así que, bueno, estamos muy consustanciados con esta política. Pensamos básicamente que lo importante y lo moderno es planificar nuestras obras incorporando ya desde su concepción la mirada ambientalista, cosa que es el gran cambio de esta época. No se trata de pensar una obra para tener un objetivo determinado y después ver cómo se resuelve la cuestión ambiental. No, todo lo contrario. La obra ya nace con un criterio que incluye en su concepto, en su concepción, la mirada ambiental como también la mirada de género. Así que, bueno, un proyecto ambicioso, un proyecto que nos vincula con un futuro para todos y todas, en donde el hábitat, donde el ambiente, donde la vida sana sea un elemento que realmente nos aglutina. Muchas gracias. Acompaña a Política de Estado Puerto La Plata, un importante nodo logístico para los sistemas productivos de la región. Un puerto en continuo desarrollo. Puerto La Plata, el puerto del futuro. Bueno, te decía cuando empezamos el programa que había muchos mensajes. Yo quisiera leer uno especialmente y agradecerle a 2 o 3 personas. Mi nombre es Norberto Jakubovics. Hasta que no se nacionalice la banca y se controle y se sancione el contrabando, no avanzamos como nación. Me encantó el programa, viví el exilio y sé cómo se vive en carne propia. Solo los que estuvimos exiliados sabemos lo que se siente. Después hubo, como te decía al principio, el doctor Juan Carlos Fernández, el doctor Junger del Colegio de Abogados. Bueno, muchos mensajes por este tema de los abogados con los escribanos y el peligro de quedarse sin laburo, con menos laburo, y muchos mensajes también relativos a Carlos Rosansky, ¿sí? Al tema de Julio López, al tema de Checolás, claro. Y que realmente, bueno, creo que lo importante de todo esto es un poco como dijo De Genaro en el primer bloque, traer la memoria. Que haya muchos germanes quiere decir que vamos permanentemente a recrear la memoria de los que no están, pero que hicieron mucho cuando estaban, ¿sí? Así es. Bueno, el invitado ahora lo tuvimos al principio de la conflagración, al principio de lo que nadie quería que pasara, y pasó y sigue pasando. Sociólogo, doctor en economía, entre otras cosas, analista de política internacional, profesor universitario. Jorge Elbaum, un placer tenerte en Políticas de Estado. Buenas tardes, noches, como decimos nosotros. Muy buenas tardes, yo contento de compartir nuevamente programa con ustedes. A ver, cuando te sacamos la primera vez, vos hiciste una pintura bastante clara de qué pasaba con el tema de la guerra, de qué pasaba con el tema de Ucrania, qué pasaba con el tema de Rusia, de Putin, y nosotros decíamos, ojalá termine pronto. Parece que no solo no terminó,
sino que existen posibilidades que se extienda bastante más. ¿Es así o no? Absolutamente es así, y esto depende básicamente del Reino Unido y de Estados Unidos, que quieren que se extienda esta guerra el mayor tiempo posible, razón por la cual Rusia ha adaptado tanto política, financiera, económica como militarmente el conflicto a una lógica que se le ha impuesto. Y bueno, en términos, si se quiere, operacionales, la guerra hoy se desarrolla en términos más, si se quiere, de artillería, tratando de cuidar la mayor cantidad de vidas militares posibles a distancia, y en el marco de la llegada de armamento de la OTAN a Ucrania. Lamentablemente, los máximos interesados en que la guerra continúe y se destroce la relación entre Rusia y Europa es Estados Unidos y el Reino Unido post-Brexit. Ahora, creo que hay un par de cositas interesantes para preguntarle a Jorge. Por un lado, pareciera que en algún nivel Rusia con Ucrania están empezando a hacer algún tipo de negocio con los granos. Por otro lado, el euro sufrió su caída más bruta desde muchos años a esta parte. Y tercero, Putin le va a cortar el gas a Europa. Sí, claro. Con lo cual, el panorama me parece que es de gris tirando a negro, ¿no? Depende para quién, ¿no? Para Rusia es de gris tirando a blanco. Rusia ha mejorado inversamente proporcional al euro, digamos, todo lo que decreció el euro en relación al dólar, lo incrementó el rublo en relación tanto al dólar como a otras monedas del mundo. Primer tema. Segundo, la balanza comercial de Rusia se ha incrementado. Tercero, Rusia ha entrado en una cuenta corriente, digamos, para decirlo claro, tiene un ingreso que casi suma un 50% de los ingresos previo a la guerra, entre otras cosas por exportaciones de energía. ¿Por qué? Porque ha crecido mucho, se ha incrementado el valor de la energía. Entonces, si antes vendía 100, hoy vende 130, tanto de gas como de petróleo. Parte de ese gas se ha reorientado. Lo del petróleo es realmente muchísimo más en promedio que el gas también, con algunas trampitas. Parte del petróleo está yendo a la India, que lo refina, lo vende crudo Rusia, lo refina a India y se lo vuelve a vender 30% más caro a los europeos. Es decir que todos los 7 paquetes, 6 ya impuestos y el séptimo que se está planteando de paquete de sanciones en relación a la Federación Rusa, ha sido un fracaso. Ha sido un fracaso, no han logrado poner de rodillas la economía rusa, y por el contrario, lo que se ha marcado, creo yo, y digo, lo comparto con muchos analistas internacionales, incluso de Estados Unidos, es que esto es el nacimiento de Eurasia como nuevo polo de poder global indudable, que incluye obviamente la producción de China, fundamentalmente, y los bienes primarios de Rusia, garantizándole esa producción al gran gigante chino, ¿no? O sea, ¿se ha ido consolidando, en tu opinión, la relación complementaria entre Rusia y China? Porque China se venía transformando cada vez más en primer potencia del mundo, desplazando a Estados Unidos. ¿Esta asociación con Rusia, en tu opinión, va a consolidar un nuevo bloque, un nuevo polo en el ordenamiento mundial? Ya no incluye solamente a Rusia y a China. Si uno mira, por ejemplo, las reuniones recientes de Putin en Irán, junto con Raisi, el jefe del gobierno iraní, y con Erdogan, muestra que se consolida el polo de Eurasia, digamos, ¿no? Turquía tiene una parte en Europa, otra parte en Asia, igual que la Federación Rusa, que tiene una parte en Europa y otra parte en Asia, y se gira hacia ese lugar con una gran capacidad de retroalimentación multipolar, porque esta es la gran diferencia
entre el modelo propuesto por Estados Unidos y el modelo propuesto por China y Rusia. China y Rusia no te imponen formas de gobierno a aquellos países con los cuales establecen lógicas de cooperación. China no le dice a Brasil qué gobierno tiene que tener. Al dejarlo tener el gobierno que quiera, incluso un gobierno neofascista como el de Bolsonaro se siente muy cómodo con China. Y no se siente muy cómodo con Estados Unidos, que luego de la derrota de Trump le exige a Bolsonaro y hace injerencismo dentro de Brasil, razón por la cual genera incluso rechazo dentro de los sectores fascistas brasileños. Es decir, el modelo que está imponiendo, obviamente con un eje claro, creo yo, entre Nueva Delhi, Beijing y Moscú, tiene que ver con la soberanía, ¿no? La reivindicación de la soberanía por sobre la globalización neoliberal que rompe las tradiciones y las trayectorias nacionales. Y esto es una extraordinaria noticia para América Latina. Decime, y así puntualmente, ¿cuál es el interés de Estados Unidos o el interés del Reino Unido de darle continuidad a la guerra, en tu opinión, brevemente? Romper el vínculo entre Alemania y Rusia. Ok. Vínculo, absolutamente. El gran miedo histórico del Reino Unido, de Estados Unidos, de una tradición teórica, incluso desde el principio del siglo XX, es decir, hay que quebrar la relación entre Alemania. En 1903 hubo un famoso acuerdo entre Prusia, Alemania y Prusia, y en aquel momento la Rusia zarista, que fue bombardeado sistemáticamente por los británicos, garantizando el inicio de la Primera Guerra Mundial en 1914 y generando esa guerra entre Rusia y Alemania. Es lo mismo que han hecho ahora. Merkel había resistido fuertemente las presiones de Estados Unidos para discontinuar el Nord Stream 1 y el 2. Merkel había resistido a las presiones de Estados Unidos, pero Estados Unidos entró por la ventana, empezó a invertir, poner mucha plata en Ucrania, a convencer a sectores fascistas ucranianos y neonazis de que podían dar una batalla y podían provocar a Rusia, y este es el resultado. La verdad es que Estados Unidos ha sido victorioso parcialmente en quebrar el vínculo entre Rusia y Alemania, pero ha sido una derrota porque ha obligado a Rusia a entablar unos vínculos con quien va a ser en muy poco tiempo la primera economía mundial, que es China. No quiero escaparme de un tema que dejaste flotando. Es una gran oportunidad para América Latina, dijiste. ¿Te referís a por nuestras potencialidades productivas, exportadoras, materia de alimento, energía, a eso o a otras cuestiones? La primera cosa es política. En el caso, ni China ni Rusia se meten en la soberanía política de los países, cosa que es exactamente lo contrario a lo que ha hecho Estados Unidos, ¿no? En ese sentido, digamos, es una oportunidad porque si hoy por hoy, vamos a decirlo con un ejemplo muy brutal, hay desfile de tropas rusas en Nicaragua hace un mes, eso hace 30 o 40 años hubiese implicado una cuasi invasión como la de Granada, digamos, ¿no? Claro. Hoy por hoy el contexto internacional limita fuertemente a Estados Unidos porque Rusia ha decidido entablar vínculos de cooperación sin imponer lógicas políticas. Rusia es un país capitalista, indudablemente. China es una economía dirigida por el Partido Comunista, claramente con orientaciones de mercado en su vida interna, pero no le dicen a ningún país cómo debe ser gobernado. Y eso reivindica la soberanía, y lo que nosotros necesitamos en América Latina es reivindicar nuestra soberanía y que los pueblos hagan en términos de sus destinos políticos lo que consideren más adecuado. Bueno, Estados Unidos nunca lo ha permitido, ha tenido golpes sangrientos y genocidas, y los últimos son golpes blandos, pero es siempre una lógica injerencista de una concepción de patio trasero y de doctrina Monroe. Lo que es una buena noticia para América Latina es que el poder relativo de Rusia, del eje Moscú-Beijing, ampara una mayor emancipación posible para nuestros pueblos sojuzgados por la lógica de Washington, ¿no?
O sea que mientras Estados Unidos esté preocupado por otras latitudes, nosotros nos podemos autodeterminar. Un poco más. La verdad es que también hoy ya depende de condiciones internas, ¿no? De que haya gobiernos que se animen, como efectivamente se ha animado Cuba, se ha animado Venezuela, se ha animado Nicaragua, se ha animado Bolivia, es decir, que se animen a ese derrotero de mayor emancipación que supone, obviamente, un control interno de los recursos o de las capacidades, como ha hecho Bolivia, por ejemplo, y que estos no están sometidos ni al Fondo Monetario, ni a las lógicas de las transnacionales, ni al Departamento de Estado. En esa perspectiva vos ubicás el proceso electoral que se avecina en Brasil, porque me parece que para la Argentina es fundamental el rumbo que vaya a adquirir desde el punto de vista político Brasil. Podemos convivir traumáticamente con un presidente como Bolsonaro y un régimen como el que él quiere, pero nos sentiríamos, me parece, mucho más complementarios, hermanados en una política de construcción si tuviésemos, como todo indica, la posibilidad un gobierno afín al Partido de los Trabajadores y a Lula como presidente, ¿no? Absolutamente. Las relaciones el primer socio comercial de Brasil es China y va a seguir siéndolo porque los negocios, hace poco el propio Bolsonaro dio un discurso diciendo que se encontró contento con Putin y logró 20 barcos con materiales para la producción agrícola de Brasil, pese a que Estados Unidos le exigía que no hable con Putin. Por supuesto que para América Latina hay una velocidad específica y que tiene que ver con la integración regional. Si en el marco de estas condiciones internacionales geopolíticas América Latina logra una integración que implique aquellos, obvio, los teóricos iniciáticos de nuestro continente, vinculados a la patria grande por un lado, o con medidas de integración específica, con una moneda común de intercambio comercial, como sugirió el propio Lula, obviamente estaríamos en mejores condiciones frente a dos niveles. Por un lado, al geopolítico que lamentablemente sigue imponiendo Estados Unidos en la región, y por otro, a nuestras capacidades de poder interactuar, cooperar y retroalimentarnos en nuestro desarrollo productivo, tecnológico, científico, etc. Ahora, Jorge, el ingreso de Finlandia y Suecia en la OTAN dificulta cualquier tipo de negociación, ¿no? A ver, Putin lo dijo claramente, yo creo. Es más de lo mismo. La realidad es que, a ver, lo voy a decir con la crudeza que merece la pregunta, ¿no? La Federación Rusa tiene el 55% de todas las ojivas nucleares del mundo, ¿no? Aproximadamente unas 6.000. Con eso, digo, Estados Unidos tiene 4.000 y pico, ¿no? Estados Unidos más toda Europa Occidental no llegan a tener. Rusia es el país más grande del mundo. Para decirlo en lenguaje de Kissinger, en Rusia hay lugar donde esconderse. En Londres no. ¿No? La realidad es una locura pensarlo así, pero igual en el teatro de la lógica política se piensa así. A nadie le conviene una guerra nuclear, pero las guerras nucleares pueden darse incluso por un accidente, como dice Chomsky, y no porque creo que me atacaron y por si acaso ataco. Ese tipo de peligros existen. Ahora bien, lo que estamos viendo, y esto es una novedad enorme en nuestra corta biografía humana, es que en el año 2022 el presidente de la Federación Rusa le puso un límite a la OTAN, y mal que mal se está cumpliendo ese límite. Entran armas, entran muy pocas tropas por ahora de la OTAN, no entran tropas, entran asesores, entran, etcétera, etcétera. Es decir, esta guerra, más allá del teatro de operaciones, no solamente está ganada en términos de los territorios ya conquistados militarmente por Rusia, sino que esta guerra está ganada el primer día cuando Putin dijo: no se les ocurra entrar acá con tropas porque aprieto el botón. Y eso ha llevado a la vergüenza de un presidente de los Estados Unidos diciendo frente al público: nosotros no vamos a mandar tropas.
Cierto. Es decir, acá hay una victoria militar antes que empiece la guerra, casi. Y esa victoria militar está acoplada a la emergencia geoeconómica que expresa el vínculo de China con el mundo y sobre todo con Rusia, ¿no? Pero que no es solamente con Rusia, es la ruta de la seda, es la nueva ruta marítima que suplanta el rodear, entrar por el canal de Suez. Es decir, hay dos elementos de integración geográfica, económica en Eurasia que ponen a ese continente que hoy por hoy produce más que Europa y Estados Unidos y que expresa el triple de población que Europa, Estados Unidos y Norteamérica. Entonces estamos frente a un cambio real. O sea, en la vida nuestra de 70, 80 años, con toda la furia, hemos visto cambios enormes, ¿no? Enormes. La caída, obviamente, de la Unión Soviética, y muchos se ilusionaron con el fin de la historia, y hoy por hoy ha regresado la historia, no por la puerta chiquita, como en el 2001, de la mano de las Torres Gemelas, la triste tragedia del terrorista, sino de la mano, en todo caso, grande del regreso, lo que muchos autores llaman el regreso de la geopolítica, ¿no? Bueno, Muy interesante. realmente gracias, Jorge. Gracias. Te voy a cerrar con la misma pregunta que te hice aquella vez, la primera vez que estuviste. Sin hacer futurología, ¿pensás que esto tiene un final próximo o no? Yo creo que en general, cuando los analistas ven escenarios posibles, ¿no? Y algunos que son más probables y otros que son menos probables, ¿no? Los dos escenarios que aparecen, los tres, ¿no? Escenarios, creo que contesté lo mismo en aquella oportunidad, pero los tres escenarios que aparecen es uno de más corta duración, que pues, se puede pensar en términos de meses, digamos, ¿no? Un segundo escenario que es de una mesa de negociaciones. Ya hubo una mesa de negociaciones la semana pasada entre Rusia y Ucrania que permitió a priori la salida de granos de algunos puertos que hoy están controlados ya militarmente por Rusia. Digo controlados, aunque no estén ocupados. Odesa no está ocupado por Rusia, pero está controlado por Rusia desde el Mar Negro. Y Putin ha ido a Turquía justamente para garantizar de que tenga salida por el Bósforo, ¿no? Que es por donde sale el Mar Negro. O sea, hay ya algunos avances. Quien está impidiendo que esto llegue a una paz es Estados Unidos y Reino Unido. Empieza a generarse incluso resquebrajamientos al interior de Europa que ya quieren salirse de esa lógica y no saben cómo hacerlo. Escenario 1, 2, 3 meses. Escenario 2, un año hasta que Rusia rodee totalmente Ucrania y no negocie nunca más, se va a quedar con Odesa y Transnistria, que rodea por el oeste, que es una franja al lado de Moldavia, de gente que se considera que es ruso hablante y se considera rusa, y después de ahí plantarse ahí, no hacer una paz, si se quiere, una tregua momentánea, y siendo llegan a tocar acá, vuelvo a ese es el segundo. Y el tercero, esperemos, ni lo puedo decir porque es terrible. Me imagino. Gracias, Jorge. Gracias. Lo mejor para vos y hasta la próxima que nos encontremos analizando el tema de Ucrania y Rusia. Un abrazo. Un fuerte abrazo, gracias a ustedes. Chau, chau. Gracias, Jorge. Nos vamos. Nos vamos. Muy bueno hoy, ¿eh? Interesante, más dinámico, bien dinámico. Tenemos entonces ya El próximo sábado, Canal 7 Somos, de Cablevisión. 517 de Flow y por YouTube. Pásela muy bien. Gracias por permitirnos entrar en su casa. Nos volvemos a encontrar el próximo sábado en Política de Estado.